Bueno, estamos aquí con Esteban Domé, que él es economista de la UBA. Gracias por venir, Gracias por la Esteban, ¿eh? invitación. Bueno, y vamos a hablar de lo que está sucediendo ahora, el dólar subiendo, también el riesgo país. Yo leí que vos habías dicho que lo que sucede en nuestra economía es un fenómeno global que está agudizado por problemas internos. Es decir, que ahí tenemos dos aspectos de que influyen en lo que está pasando ahora en nuestro país. ¿Es así? Sí, digamos que en un contexto globalizado, sobre todo en la parte de mercados financieros, digamos, cada movimiento que haya en el resto del mundo a nuestro país le va a incidir. Ahora, puntualmente Argentina está atravesado por muchos problemas locales, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, digamos, tenemos que entender que desde el año 2011 esta economía está en un proceso de estanflación que ha acumulado muchos desequilibrios estructurales, sobre todo en el frente fiscal, monetario y el externo. Brevemente, ¿qué es la estanflación para la gente que está Es, mirando? Porque escucha mucha es un inflación, periodo pero... de Sí, estancamiento económico sí, y de inflación. Estancamiento en el sentido que desde el año 2011 hasta la fecha no hemos podido crecer. bien. Los años impares la economía intenta expandirse, intenta crecer, los años pares se O sea, contrae. estancamiento más inflación. Exactamente, Ujú. sí. Para ponerlo en perspectiva, una economía normalmente debería estar creciendo al 2, al 3 o al 4% sostenidamente a lo largo de todos los años. Sí, Nosotros ya desde el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, esta economía entró en una fase de agotamiento y desde entonces no ha podido crecer, ni ujú, siquiera a pesar del cambio de gobierno. En todo ese interín, en lo que yo llamo estos problemas estructurales que son más de largo plazo, la economía ha acumulado muchos desequilibrios, el déficit fiscal, inflación, el déficit externo. Muchos se han tratado de ir corrigiendo, mm, todavía no se ha terminado, pero sin dudas todavía ahí arrastramos algunos problemas. Ujú. Cuando venimos más al corto plazo, hablando todavía de la parte económica, la Argentina está atravesando desde el año pasado una nueva fase recesiva que empezó el segundo trimestre del año pasado con la sequía, la posterior corrida cambiaria, donde salta el tipo de cambio, se atrasa el poder adquisitivo, se acelera la inflación y demás. Eh, a partir de entonces se entra este programa que hemos hecho con el Fondo Monetario para estabilizar la economía y hoy estamos atravesando esta especie de recesión, intentando salir, intentando recuperarnos con mucho claro, esfuerzo, con poco resultado. Y te diría yo, el tercer condicionante tiene que ver con un tema de expectativas, sí, condicionado por el ciclo político que tiene Argentina, digamos. sí, En 6 meses tenemos elecciones presidenciales muy complejas, muy difíciles, y hoy todo el funcionamiento de la economía que tiene estos dos temas de largo y de corto plazo, a su vez, se ve perjudicado por el escenario electoral. En ese sentido, digamos, cualquier ruido que haya afuera en este mundo globalizado, Argentina, que tiene estos Es como que tres acusa problemas, recibo a Argentina sí, enseguida. acusa recibo y va a mostrar mucho más volatilidad que otros países, va a mostrar mucho más suba de tipo de cambio del dólar que en otros países, lo vamos a estar sintiendo mucho más porque tenemos todavía, padecemos de 3 especies de enfermedades que todavía no hemos podido resolver. Ujú. sí. Es curioso, ¿no? Uno piensa, porque un país que le da de comer a millones de personas en el mundo, que es el granero del mundo, digamos, que le entra dinero, un buen dinero todos los años, ¿no? De ganado, de cereal. Y históricamente estamos en rojo. Y históricamente, digamos, tenemos esta batalla y uno ve, comparar es feo, pero uno ve países que no tienen el potencial y sin embargo no tienen ni estos problemas de inflación, cero. ¿Cómo se explica que un país tan rico tiene siempre todos estos problemas? Y digamos Perdón, que, gastamos más de lo que entra, o sea, es sí, como en una casa. parte, digamos, la norma en Argentina a lo largo de los años y todo Mm. tipo de gobiernos sacando grietas y demás, hemos tenido lamentablemente mucha irresponsabilidad fiscal. Esto es, somos de alguna manera adictos al gasto público, pensamos que de esa manera podemos resolver los problemas que tiene la economía y eso constantemente nos ha metido en nuevos problemas. Mm. Ese gasto público en algún momento hay que financiarlo, lo mismo que las cuentas de la casa, nosotros a todos nos Sí, sí, gustaría gastás más de lo que Claro, ganás. o sea, comprar más el gasto ropa. público sería si compráramos, Claro, o sea, si entonces gastáramos para plata. nuestros hijos está buenísimo, van a querer cada vez más juguetes, más ropa, comer Sí. mejor. Pero después hay que En pagarlo. algún momento hay que pagarlo. Ahora, si el gasto supera los ingresos, eso va a haber que pagarlo con deuda, con emisión o subiendo impuestos. Sí. Y esa es la historia argentina a lo largo de las Ahora, últimas Esteban, décadas, esto que ¿no? vos estás diciendo, ¿no es una cuestión de sentido común? A cualquiera que vos le decís, a ver, ¿cuánto estás gastando? ¿Cuánto ganás? ¿Cuánto gastás? Y si estás gastando mucho más, además con lo que significa en este país, con lo que aumentan los precios y demás, siempre vas a terminar pagando no más, muchísimo más de lo que ganas. Sí, digamos, cuando uno lo piensa individualmente es 100% sentido Sí, es común. como Sí. una... Ahora, en el colectivo argentino, cuando tomamos decisiones conjuntamente, Sí, y esto obviamente es una bajada desde la sí. política,
que trata de satisfacer necesidades o demandas sociales, ahí entramos en una incoherencia o en una responsabilidad, entonces el colectivo no operamos igual que en el individual. Ahora, el amperímetro, ¿lo mueve la gente de a pie o lo mueve el empresario? Cuando uno dice, bueno, vendieron dólares, a ver, ella, ¿podemos mover esa economía o la mueven los grandes empresarios que aparentemente nunca quieren perder? No, yo diría que la movemos todos. La movemos todos. Todos influyen porque la suma de los individuos, yo digo, doña Rosa es la señora que tiene su jubilación y vivió 20, 30 crisis en sus 60 años y dice, yo ya este país lo conozco, esta historia la conozco. En ese sentido va y compra sus $100 si es que puede, porque de alguna manera es su instinto de supervivencia y quiere sobrevivir a una economía inflacionaria que todavía sigue sin resolver problemas elementales como son los de la inflación. Ahora, la suma de las doña Rosas o de todos nosotros individualmente también es un poder. De momento tenemos, sí, están los grandes fondos, están los empresarios y están los consumidores, los trabajadores. Todos tomamos decisiones y en la medida que todos estamos alineados, por ejemplo, a ir y comprar dólares, la presión sobre el dólar desde el ahorrista individual va a estar también. Sí, igual es complejo, porque lo que decía Esteban, y ya para terminar, por un lado hay gobiernos que intentan satisfacer las necesidades de una población, pero también al satisfacer las necesidades de esa población, por una cuestión electoral, por lo que sea, después terminan gastando más de lo que entra, ¿no? Entonces es como ¿dónde se encuentra el equilibrio en esta situación? Bueno, el equilibrio lo hemos encontrado en una economía que se ha estancado a lo largo del tiempo. Claro. Cuando uno compara lo que ha pasado con el crecimiento económico argentino en las últimas 3, 4, 5, 7 décadas, el número que uno quiera, y lo compara contra incluso países de la región, ni siquiera países del primer mundo, hoy el crecimiento promedio per cápita argentina es la mitad que el resto de los países de la región. Entonces, de alguna manera, este exceso de gasto hoy, querer consumir hoy, satisfacer necesidades, sin la contrapartida de decir, bueno, hay que trabajar más, va a haber que producir más para satisfacer mayor gasto, lo estamos pagando con una economía que lentamente se va degradando. A veces lo percibimos cuando tenemos una crisis profunda. A veces no, simplemente es un estancamiento como vamos y venimos, pero en el largo plazo, digamos, nos estamos quedando. Gracias, Esteban. Por favor, gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias.